Estamos en septiembre, un mes que desde hace algunos años muchas personas asocian con el reto de NoFap, es decir, pasar 30 días sin masturbarse ni consumir pornografía. Y más allá de que pueda sonar como una moda de internet, este fenómeno refleja una preocupación real y creciente, la adicción al porno y los efectos que puede tener en la vida de las personas. En este vídeo quiero hablarte sobre por qué cada vez más gente experimenta problemas relacionados con el consumo de la pornografía. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito en esos supuestos beneficios de dejar de masturbarse por completo? Y también, ¿cuáles son algunos de los enfoques terapéuticos que utilizo como psicólogo cuando atiendo casos de adicción al porno? La idea no es moralizar, sino entender lo que está pasando con base científica y con herramientas prácticas. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Para entender por qué hoy hablamos tanto de la adicción al porno, conviene mirar un poco hacia atrás. La pornografía no es un invento de internet. Desde hace siglos existen representaciones eróticas en pinturas, esculturas, escritos y sí, más adelante en fotografía y cine. La gran diferencia es que con la llegada de internet, especialmente la web 2.0, la pornografía se volvió instantánea, gratuita y muy importante, disponible en cualquier momento. Antes, acceder a material erótico requería más esfuerzo y era limitado. Hoy basta con un clic para tener acceso a millones de vídeos. Basta con que pulses, sí, tengo más de 18 años y tienes de todo, lo que te guste, tienes para aburrirte. Este cambio ha provocado que el consumo de porno no solo se haya normalizado, sino que también se haya intensificado hasta niveles que hace unas décadas eran impensables. Y aquí es donde aparece la cuestión de la adicción, no tanto por la existencia de la pornografía en sí, sino por la forma en la que se consume en la actualidad. El cerebro humano está diseñado para buscar placer y recompensa. Cada vez que experimentamos algo agradable, comer, socializar, tener atención, dinero, relaciones sexuales, nuestro cerebro libera dopamina, un neurotransmisor asociado a la motivación y a la sensación de satisfacción. El problema del porno actual es que ofrece una recompensa inmediata, ilimitada y cada vez más intensa. No hay un límite natural. Puedes pasar horas y horas y horas saltando de un vídeo a otro, de estímulo en estímulo, lo que genera una sobreestimulación del sistema de recompensa. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a ese nivel de estímulo, lo que en psicología se conoce como tolerancia, y para sentir el mismo nivel de excitación, la persona necesita consumir más tiempo, más contenido o material incluso más extremo. Y es ahí cuando aparece la espiral que puede llevar a una adicción. Lo importante es entender que no se trata de falta de voluntad, sino de un mecanismo neuropsicológico. El porno activa los mismos circuitos de recompensa que drogas como la cocaína, solo que en este caso, el estímulo está siempre a un clic de distancia. No podemos hablar de adicción al porno sin mirar el contexto social que estamos atravesando. Vivimos en un mundo con cambios enormes, movimientos sociales, ideologías que cuestionan los roles tradicionales, redes sociales, evolución de la tecnología, aplicaciones de citas. Todo esto genera una presión brutal sobre cómo nos relacionamos sexual y emocionalmente. En plataformas como Instagram o Tinder se produce lo que a mí personalmente me gusta llamar inflación de los estándares, pues la atención de las mujeres está distribuida de manera masiva y muchos hombres reciben muy poca retroalimentación positiva. Esto genera frustración, soledad, sensación de desconexión. Debemos recordar que, por norma general, los hombres tienen un rol más activo para ligar, ya sea acercándose a hablar, invitar a tomar algo, salir a bailar con ella, mientras que la mujer suele tener un rol más pasivo. Devuelve la mirada, el lenguaje corporal, cómo va reaccionando al acercamiento del hombre. Para entender este proceso de inflación, pongamos un ejemplo. Vamos a imaginarnos a una mujer de unos 21 años. Paula vive en Madrid y está en tercero de Derecho. Primero de todo, pongamos el contexto en el que sucede. Vamos a irnos hace 40 años atrás en el tiempo, 1985. No hay redes sociales, no hay apps de citas, nada de eso. Paula es una mujer promedio en cuanto a belleza, altura, peso. A lo mejor Paula tiene a uno o dos chicos en clase que, están interesados en ella. Imaginemos también que practica tenis y en su academia hay un tercer chico que también está interesado en ella.
Continuamos con que, por ejemplo, vive en una residencia y aquí hay otro chico que también quiere estar con ella. Y terminamos añadiendo que Paula, pues algún fin de semana, de vez en cuando, sale de copas y algún chaval, pues de noche, también la invita y está interesado en ella. Eso nos da que más o menos hay unos 6 chicos interesados en ella. Estos chicos son también similares entre sí, en cuanto a atractivo, altura, habilidades sociales o estatus socioeconómicos. Ahora pongamos exactamente a la misma Paula a día de hoy. Con todos los cambios que hay, no solo están los chicos de la clase, de la academia de tenis, de la residencia y de los bares, sino que tiene un catálogo prácticamente infinito de hombres de todo tipo entre Instagram y Tinder, por decir algunas. Hombres que le van a enviar jueguitos a sus historias, que le dicen lo guapa que es cuando sube una foto, a saber cuántos cientos de likes puede llegar a tener en Tinder. Toda esa atención se traduce en mayor percepción de valor. La persona sigue siendo la misma, pero la exposición es totalmente diferente. Por eso se crea una inflación en los estándares. Y además, no debemos olvidar todos los movimientos sociales que hay donde se magnifica la figura de la mujer. Con todo esto sobre la mesa, la Paula del año 1985 va a tener una autoimagen acorde a su situación, y eso va de la mano con sus estándares. En cambio, la Paula del 2025, con toda la atención que recibe, y de todo tipo de hombres, es más probable que tenga unos estándares mucho más elevados. Esto, en consecuencia, invisibiliza a una gran mayoría de hombres, y solamente deja atención al hombre alto, rico, fuerte. Es como respuesta a esta situación que para muchos hombres jóvenes la pornografía aparece como un refugio inmediato y fácil. Placer garantizado sin el riesgo de rechazo, sin tener que lidiar con la incertidumbre de conocer a alguien real. Pero aquí está el problema. Al sustituir las interacciones humanas por estímulos virtuales, se pierde aprendizaje social y emocional. El resultado es un círculo vicioso. La falta de experiencias reales aumenta la soledad y la ansiedad, lo que lleva a consumir más porno. El consumo excesivo genera cambios neuropsicológicos que refuerzan la adicción y al mismo tiempo dificultan aún más la interacción con personas reales. Es un combo de soledad, frustración y sobreestimulación que se retroalimenta y que explica por qué vemos un aumento de la adicción al porno en nuestra sociedad actual. Antes de continuar, me gustaría mencionar algo que ha aparecido hace poco y ha tenido un tirón enorme: OnlyFans. Lo interesante de OnlyFans es que cambia bastante con el paradigma del porno tradicional. En el porno clásico ves a personas en vídeo, pero no interactúas con ellas. No hay ninguna conexión directa contigo. OnlyFans, en cambio, ofrece algo que parece más cercano. Fotos, vídeos y, en teoría, un chat personalizado con la creadora de contenido. Esa interacción da la sensación de conexión directa, de trato más personal y personalizado, como si realmente estuvieras interactuando con esa persona. El problema es que esa cercanía es muy relativa. Por un clic, y por unos pocos euros al mes, por supuesto, obtienes acceso a contenido y supuestamente a un chat. Pero en muchos casos, gran parte de esas conversaciones pues son gestionadas por asistentes o trabajadores, no por la persona real. Así que seguimos con un sistema donde se obtiene recompensa inmediata, sensación de conexión, sin que haya relaciones reales ni una interacción genuina. Y el cerebro sigue funcionando igual. Dopamina rápida, refuerzo inmediato, patrones de conducta reforzados. En pocas palabras, OnlyFans puede parecer más cercano, pero en términos de conducta y adicción es igual de potente que el porno tradicional. Y en algunos casos, incluso más peligroso, porque da esa sensación de interacción personalizada y control sobre la otra persona, que refuerza aún más el consumo compulsivo. Si juntamos todo lo que hemos visto, los cambios sociales, las redes, las apps de citas, la exposición masiva de la atención hacia las mujeres y la inflación de estándares, es fácil ver cómo muchos hombres se sienten invisibilizados o frustrados. La dificultad para conectar con personas reales y la soledad que esto genera crean un terreno fértil para buscar soluciones rápidas y seguras. Aquí es donde entra el fenómeno del nofap. En Internet, muchos hombres encuentran la idea de dejar de masturbarse como un método para recuperar el control y energía, como si fuera una solución mágica a la frustración y a la soledad que sienten. La promesa es tentadora: más confianza, más concentración,
más fuerza, más motivación, casi como un superpoder. Pero lo que debemos entender es que el nofap no surge de la ciencia ni de la biología, sino de un contexto social y psicológico muy concreto. Hombres que sienten que han perdido control sobre sus hábitos sexuales y sobre su interacción con mujeres reales, y buscan una manera de compensarlo. El mito de los beneficios milagrosos del nofap se alimenta de esa sensación de carencia y de la búsqueda de poder personal que no siempre tiene otra salida. El movimiento nofap surge hace poco más de una década en foros de internet como por ejemplo Reddit. Es como un desafío colectivo para dejar de masturbarse y evitar la pornografía durante un periodo de tiempo, sea un año, medio año o 30 días, como es el caso del mes de septiembre. La idea original se vinculaba a mejorar la energía, la concentración y la confianza personal. Lo interesante es que el fenómeno se popularizó en un contexto donde muchos jóvenes ya consumen porno de manera masiva desde edades tempranas y sienten que han perdido el control sobre sus hábitos sexuales. El nofap apareció como una especie de reset simbólico y práctico, abstenerse para recuperar sensación de control y motivación. Desde la perspectiva neurobiológica, la masturbación y el porno activan el sistema de recompensa del cerebro mediante la liberación de dopamina, asociado con placer y motivación. Cuando estos estímulos se consumen de manera excesiva, se puede generar tolerancia. El cerebro necesita más estímulo para obtener la misma recompensa. El nofap busca interrumpir ese ciclo. Al dejar de consumir porno y reducir la masturbación, algunas personas sienten un aumento temporal de energía o motivación, porque se rompen hábitos compulsivos y se reduce la sobreestimulación del sistema de recompensa. Pero aquí está la clave. Los beneficios reportados como superpoderes, incremento radical de atractivo o habilidades sociales milagrosas no tienen ningún respaldo científico. Lo que sí tiene sentido es que romper con un hábito compulsivo puede ayudar a mejorar concentración, estado de ánimo y sensación de control personal. Es un efecto más psicológico y de comportamiento que biológico o sexual. En resumen, el nofap no es una solución mágica ni un truco de energía sexual. Funciona principalmente como herramienta de autocontrol y conciencia de hábitos, especialmente útil para quienes sientan que su consumo de porno se ha vuelto problemático. El mito surge porque los efectos subjetivos positivos se amplifican en testimonios en internet, creando expectativas exageradas. Antes de cambiar nada, tienes que entender cómo funciona tu conducta. Fíjate, qué dispara que mires porno, qué emociones sientes antes o después. Esto es lo que llamamos análisis funcional de la conducta. Antecedentes, conductas, variables, contexto, consecuencias. Cuando lo ves por escrito, todo tiene más sentido y ya puedes empezar a intervenir en el ciclo. Bien, pero ¿qué cosas se pueden hacer más en concreto? Pues vamos a lo práctico sin complicaciones. Es interesante, por ejemplo, llevar un diario rápido. Solo 1 o 2 líneas sobre cuándo y por qué recurres al porno. Por ejemplo, situación, estoy aburrido en casa o me siento solo. Al final el punto es ver y reconocer tus patrones. Eso es el primer paso para poder romperlos. También es interesante cambiar el entorno. A lo mejor siempre miras porno en la cama, en tu habitación. Puede ser interesante mover el móvil a otra habitación, bloquear ciertas páginas. Haz que la conducta sea menos automática. También se puede reemplazar con algo que motive. Por ejemplo, deporte, tocar un instrumento, llamar a un amigo, salir a caminar. Buscar actividades que te den recompensa real sin dopamina rápida. Se pueden jugar con mini retos de control. No hace falta tampoco ser radical de no volver a hacerlo nunca más de golpe, sino poco a poco. Hoy no miro porno hasta la noche, hoy solo 10 minutos, esta semana X veces. Cada pequeño logro suma y refuerza tu control. Es interesante también los ejercicios de respiración. Por ejemplo, cuando aparezca el impulso o la necesidad de mirarlo, respirar profundamente, contar unos segundos, hacer varios ejercicios. Muchas veces el deseo pasa y tú mantienes el control. Por supuesto, existen muchas más técnicas y ejercicios que se pueden hacer. Siempre depende de la persona, de su situación, su historia. Otro punto importantísimo es el apoyo social. Si tienes a un amigo de confianza, habla con él. O incluso participar en grupos de apoyo también suele ser muy útil. Compartir experiencias reduce la sensación de aislamiento y da motivación extra para seguir adelante. Al final, no se trata de eliminar la masturbación o la sexualidad como si fueran el enemigo. Se trata de recuperar control, romper patrones automáticos y aprender
a manejar tus impulsos, objetivos pequeños, celebrar logros y aceptar que habrá recaídas en parte del proceso. La adicción al porno no es un fracaso personal, es un comportamiento que se aprende y que se puede desaprender. Pequeñas acciones y hábitos alternativos pueden hacer que recuperes el control, mejorar tu vida real y construir relaciones más saludables. Romper el mito de los superpoderes del NoFap es importante, pero lo que realmente funciona es aplicar estas técnicas paso a paso y darte a ti mismo las herramientas para vivir mejor. Vale, pongamos todo en perspectiva. La adicción al porno no es cuestión de moralidad, culpa ni vergüenza. Es un fenómeno real y potente ligado a cómo funciona el cerebro, a los cambios sociales y a la presión del mundo actual. Hemos hablado de historia, de neurociencia, de cómo el mundo digital ha cambiado las reglas del juego, del mito del NoFap y sobre todo de soluciones reales y prácticas, porque la clave no está en castigarse ni en esperar milagros, sino en recuperar el control sobre los hábitos, reemplazar estímulos, reforzar conductas saludables y comprender lo que nos pasa. El ser humano no es débil, ni un fracasado, ni un robot sin autocontrol. Somos seres aprendiendo a navegar en un mundo que cambia más rápido que nuestra biología. Cada pequeño paso que se dé para romper un patrón, elegir elecciones más sanas o esperar antes de ceder a un impulso. Ese paso cuenta. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero sí es posible. Se puede recuperar energía, motivación, relaciones y libertad. El poder está en las decisiones conscientes y en la constancia colectiva y personal. Por eso, es momento de mirar alrededor, respirar profundamente y empezar a tomar control de la vida real, porque la vida no se vive detrás de una pantalla. Se vive ahora, se vive con otras personas, se vive con elecciones conscientes.